Y para hablar de números como todas estas mañanas, se encuentra conmigo en el estudio mi compañero Juan Pablo Lucumí. Juan Pablo, ¿qué tal? Buenos días, hoy mejor que ayer. Juan Pablo, vamos a empezar hablando de China, que dio la bienvenida a altos cargos de la Unión Europea para hablar de su relación comercial. Así es, el gobierno de Xi Jinping daría la bienvenida a Antonio Costa, el presidente del Consejo Europeo, y también a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, según información entregada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de China. Las reuniones empiezan justo en el aniversario número 50 de las relaciones diplomáticas entre China y la Unión Europea, que trabajan para descongelar los lazos en medio de la incertidumbre comercial mundial, recordemos, alimentada por los amplios aranceles estadounidenses. Y es que justamente en estos 50 años el comercio bilateral entre europeos y chinos se ha elevado desde los 2.400 millones de dólares que anualmente sumaban en 1975, cuando no se había conformado oficialmente la Unión Europea y operaban bajo el nombre de Comunidad Europea, hasta los 780.000 millones de dólares que sumó en 2024, lo que en este medio siglo de relación comercial ha crecido más de un 32.000%. Se espera hoy que mantengan diálogos sobre estrategia, economía y comercio, desarrollo verde y digitalización. Así lo anunciaron las autoridades chinas. En este momento importante del 50º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y la Unión Europea, China espera que la Unión Europea trabaje con China para mantener la interacción original de establecer relaciones diplomáticas, adherirse al posicionamiento de los socios, fortalecer el diálogo y la cooperación, manejar adecuadamente las diferencias, promover el desarrollo de las relaciones entre China y la Unión Europea y escribir historias de cooperación China-Unión Europea más emocionantes y exitosas. Bien, pero no todo es color de rosas en esta relación, que ahora espera fortalecerse bajo la amenaza de aranceles de Trump, que de hecho ya llevaba activa contra China hace varias semanas con el 145% de aranceles. Recordemos que en octubre del año pasado, antes de que Trump llegara a la Casa Blanca, Bruselas y Beijing ya tenían una pelea de aranceles. En ese momento ambas partes se golpearon en el lugar que más les duele. La Unión Europea estaba furiosa por los autos eléctricos excesivamente baratos de China, con los que su industria no ha podido competir, y arremetió con una amenaza de arancel del 35% a este producto, mientras China respondió con un impuesto aduanero del 39% al coñac europeo, también un producto estrella del viejo continente. Con esta fisura en su relación, hoy el Ministerio de Relaciones Exteriores chino anunció que se espera que ambas partes eliminen toda restricción que exista a los intercambios mutuos de productos. Además, la Unión Europea dijo la semana pasada que China levantaría las sanciones a los miembros del Parlamento Europeo, así como al Subcomité de Derechos Humanos de esa institución. Estas son unas sanciones, recordemos, que se impusieron en 2021 por las medidas occidentales contra funcionarios chinos acusados de la detención masiva de uigures musulmanes en la región noroccidental de Xinjiang, y vamos a escuchar cómo lo dijeron. Después de consultas entre las dos partes, China y el Parlamento Europeo decidieron levantar simultánea y exhaustivamente las restricciones a los intercambios mutuos. Creemos y esperamos que con la reanudación total de los intercambios entre China y la Unión Europea, los intercambios entre los cuerpos legislativos, los intercambios y el entendimiento entre las dos partes serán más profundos, lo que inyectará un nuevo impulso al continuo desarrollo saludable y estable de las relaciones entre China y la Unión Europea. Juan Pablo, pero mientras esto sucede y China busca una relación o una relajación más bien de los aranceles de Trump, su industria busca alternativas inmediatas. Uno de esos sectores, Andrés, que busca otras opciones es el de los relojes. Los fabricantes de esta industria en el territorio semiautónomo de Hong Kong están explorando nuevos mercados justo después de que Washington anunciara la eliminación de una regla de minimis que permitía que los paquetes de bajo valor de Hong Kong y de China continental ingresaran a Estados Unidos libres de aranceles. Ahora los paquetes de bajo costo chinos están sujetos a un arancel del 90% o una tarifa plana de $75. Por ejemplo, Lai, a quien vamos a escuchar, es fundador de una empresa que vende kits de relojería en bricolaje en el mercado extranjero, y más del 80% de sus envíos van a Estados Unidos. Él escogió que sus productos se dirijan a Europa en lugar del sudeste asiático, ya que espera que las ventas de comercio electrónico en Europa tengan un mejor desempeño para su industria en particular. Nuestra marca se creó para centrarse en Estados Unidos. Antes de esta situación, más del 80% de nuestros envíos se dirigían a ese país. Pero ahora, debido a la incertidumbre en el mercado estadounidense, estamos reorientando nuestras estrategias de marketing para dirigirnos a Europa y a otros países.
target Europe and a bunch of. Y ahora creo que sigue representando una buena parte de nuestros ingresos, sigue representando más de la mitad. Still over half. Juan Pablo, este martes también habrá otras conversaciones comerciales importantes. Se espera que hoy se reúna el primer ministro canadiense, Mark Carney, con el presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca para hablar sobre aranceles y la futura relación que puedan tener ambos países, teniendo en cuenta que Trump, cada que se refiere a Canadá, lo llama como el Estado 51 de Estados Unidos, algo que Carney dijo que no va a permitir. Bien, y otra de las grandes noticias de hoy que mueven los mercados en Europa son las elecciones en Alemania, Juan Pablo. Y a esta hora, los principales indicadores de Alemania, Francia, Reino Unido y España los vamos a revisar porque están en terreno mixto. Madrid con unas leves ganancias luego de las pérdidas en este día, un 0,002%. Londres también recuperándose de esas pérdidas que tenía al inicio de la jornada, pero vemos el DAX de Francia y el CAC de París también cayendo en terreno negativo, luego de que, aunque se esperaba que Friedrich Merz pasara en la primera votación, no consiguió la mayoría necesaria para ser elegido canciller de Alemania. Suceso inédito en la historia de Alemania desde la posguerra, por allá en 1950. Pero no es lo único que es inédito desde la Segunda Guerra Mundial, porque la recesión tampoco se veía desde esos años y volvió a verse este escenario entre 2023 y 2024, cuando Alemania acumuló 2 años en los que su Producto Interno anual se contrajo. Pero aún peor, este escenario podría oscurecerse este año con la amenaza de aranceles de Trump para la Unión Europea y encadenar 3 años en los que la economía alemana no crece, pues según las estimaciones que confirmó el mismo ministro de Economía de ese país el pasado 25 de abril, para este año se espera un crecimiento nulo con una variación del 0,0%. Unos números que son reflejos de una economía que viene de un colapso particularmente en su cartera de finanzas con el despido del ministro de esta dependencia, recordémoslo, hace varios meses, que además está viviendo una baja en el gasto de hoteles y restaurantes, que cada vez aumenta la burocracia para los cambios que necesita el país, pero que además vive una escasez de mano de obra calificada y que está golpeado en el sector automotor por la competencia china. Por ejemplo, Volkswagen, una de las empresas más icónicas de Alemania, anunció a inicios de este año el cierre de 3 plantas en su país de origen, lo que implica el despido de más de 10.000 trabajadores en un país que tiene cerca de la mitad de la fuerza laboral global de la compañía automotriz, y pues lo que además también marca la primera vez en sus 87 años de historia que Volkswagen cierra sus fábricas en su país de origen. Es la primera vez de muchas cosas que están pasando en la que es considerada la primera economía de Europa. Bien, Juan Pablo, muchas gracias por este repaso de las noticias de la economía mundial. Nos vemos entonces en otra oportunidad. A mediodía estaremos aquí con más. Así será. Y ustedes, televidentes, también gracias por sintonizarnos. Hacemos una breve pausa y ya regresamos con más. Esto es Directo América.